Buenas noches de nuevo. Estamos en la tercera y última parte de nuestra 104ª reunión del Círculo Lovecraftiano y Horror. Esta noche ya platicamos Quilla de Santiago Eximeno, ya platicamos el Espíritu del Indio de Robert Bloch y vamos a cerrar con el cuento El Bubón con rostro humano de Junichiro Tanizaki, un cuento de 1919. Y para platicarnos un poquito acerca de la vida de quién era este autor, Junichiro Tanizaki, nos va a hablar de eso Morgan, ¿no? Neto. Neto va a Perdóname, hacer la vida y Morgan va a hacer Morgan va a reseñarlo, la Ernesto reseña. nos va a platicar la biografía de Junichiro Tanizaki. Bueno, pues es un escritor muy interesante porque es de esa gran generación de no solo de escritores, sino de artistas y políticos que nacieron en los umbrales del siglo XX y que realmente florecieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Junichiro nació en 1886, murió en el 65, entonces ahí le tocó pues toda la Segunda Guerra Mundial, todo ese gran trauma, ¿no? Que fue para la cultura japonesa y florece después. Él ya había publicado cosas antes, de hecho desde que estaba en la preparatoria empezó a publicar cosas. Después él es de la región que está cerca de Tokio, entonces fue a la Universidad de Tokio y ahí estuvo, desde muy joven, estuvo en el departamento de literatura, donde empezó a hacer publicaciones. Él se centró al principio de sus investigaciones, se centró mucho, le interesaba mucho la cultura ancestral, ¿no? Entonces hizo una gran recopilación, hizo un gran estudio de las leyendas, de la mitología y la historia antigua de Japón. Y como les platico, pues todo esto el ascenso del régimen militarista en Japón, después la Segunda Guerra Mundial, todo eso, pues es una gran sombra también en la historia de Junichiro. No se sabe tanto como nos gustaría, pero después vemos un resurgimiento ya en el 49, o sea, 4 años después de que fueron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Ya en el 49 vemos que le dan el premio, ¿no? De Orden de la Cultura, que es un premio que da el gobierno japonés, pues por todas sus investigaciones y todos sus trabajos que hacía en torno a la literatura y a otras cosas, también a la investigación. En el 64 es un año muy importante para Tanizaki porque empieza a ser reconocido en muchas otras partes del mundo y Estados Unidos le da un premio honorario, ¿no? La Academia de Artes y Letras de Estados Unidos le da una mención honorífica a Junichiro. Y me parece que el 64 es también el año en que gana el premio Nobel de literatura. Entonces, es un autor importante, gran influencia de muchos otros autores japoneses que ahora conocemos o que son famosos. Es de, como les vuelvo a repetir, es de esta generación como Hokusai y todos esos, ¿no? De esta generación que todavía le tocó ver cómo iba palideciendo el mundo de los samuráis del antiguo Japón, vio su industrialización, vivió el militarismo, el ascenso de este régimen político que llevó a la catástrofe al país. Entonces es muy interesante la obra de este autor. Yo quisiera recomendarles, yo conozco algunas obras de él, tiene muchas. Yo les recomiendo mucho Elogio de la Sombra, es un ensayo que hizo sobre cómo se ve la sombra, toda la cuestión de la penumbra y la sombra en la cultura japonesa, a diferencia de cómo se ve en Occidente. Tiene un cuento de los más famosos que se los recomiendo mucho que se llama Tatuaje también. Él tiene una recopilación que está traducida al castellano. Casi todas sus obras están traducidas al castellano. Hizo una recopilación que se llama Cuentos de Amor. También se los recomiendo porque él hizo cuentos. Él trabajó mucho también el erotismo, pero muy pegado a lo bizarro, a lo grotesco, a lo oscuro. Entonces son historias de amor muy interesantes, llenas de sombras, ¿no? Se los recomiendo mucho. Eso es lo que yo podría platicarles de Junichiro Tanizaki, ¿no? Ok, yo agregaría que más bien sadomasoquistas, Neto. Recomiendo este libro de él, es Diario de un viejo loco.
de Editorial Ciruela. Digo, realmente estaba así en barata. Entonces, pues solo para agregar, algunas de las, bueno, si lo ponemos, ya hemos leído cuentos de Kawabata. Bueno, también se le considera dentro de Kawabata, Mishima y Kobo Abe uno de los principales exponentes de la literatura japonesa del siglo XX. Entonces, para quienes les gusta la literatura japonesa. Y bueno, aparte de eso, pues tiene algunas otras novelas que sí están traducidas al español, como mencionas, como El elogio de la sombra, El cortador de cañas, La madre del capitán Shigemoto, Retrato de Shunkin, El puente de los sueños y otros relatos, El cuento de un hombre ciego, Arenas movedizas, La gata, Shoso y sus dos mujeres, Naomi, las hermanas Makioka y La llave. De del diario de un viejo loco, a mí me parece muy interesante porque sí está muy al estilo de, pues escrito por fechas, pero narra justamente la historia de una persona de 70 años de edad aproximadamente, muy aficionado al teatro kabuki, que está obsesionado con la mujer de su hijo, que anteriormente, digo, porque me llama la atención por el cuento que hoy leímos, formaba parte de no necesariamente la prostitución japonesa, pero sí estaba de cabaretera. Lo que le llamaban los japoneses el mundo flotante. Es un término que parece poético. Bueno, posiblemente lo es. Pero a todos los que trabajaban en la industria del entretenimiento y la industria sexual, erótica, mágico, musical del Japón de finales del shogunato y principios de la era Meiji, se les conocía como el mundo flotante. Y bueno, es muy largo explicar por qué el nombrecito, pero lo cierto es que es un ambiente que obsesionó a muchos escritores japoneses. Mishima. A Mishima, por ejemplo. O la película que vemos con Cass también. Está muy interesante. Es interesante cómo en el Japón artístico, literario, pues no hay un estigma per se en esas actividades, pero también hay una delimitación de ámbitos. Por ejemplo, en los 47 Ronin, pues el Ronin, el samurái, se veía mal que se entregara a los placeres de la carne y a los placeres del mundo flotante si incumplía con otros deberes, ¿no? Como la venganza. Pero no se ve mal que un comerciante o una burócrata se entregue a dichos placeres si cumple con sus deberes diurnos, vamos a ponerlo así. Bueno, lo que a mí me llamaba mucho la atención de esta novela es que esta persona que se obsesiona con una ex cabaretera, que pues viene siendo la esposa de su hijo, es que justamente en el primer capítulo habla de que se va y tiene relaciones sexuales con un actor kabuki. Y tú dices, bueno, o sea, entonces eso es como, o sea, ¿qué onda, no? Con eso, pero, o sea, como que está muy normalizado y eso es algo como que no se habla de tener relaciones homoeróticas o homosexuales. Es que el estigma del erotismo entre hombres o el homosexualismo es occidental. El japonés, la cultura japonesa no conoce ese estigma. Mishima no, por ejemplo, en Confesiones de una máscara, no se siente avergonzado de tener pulsiones homosexuales. Se siente avergonzado de enamorarse de hombres o de jóvenes que están por debajo de su condición social. Es algo, ustedes podrían decir sutil, porque si esas vamos, Oscar Wilde sufría del mismo problema, pero no, porque Oscar Wilde sí tenía un estigma jurídico y social por el simple hecho de la homosexualidad, no así por el enamorarse de alguien de otra clase social más, menos, con menos recursos económicos, pues.
A mí me sorprendió porque, o sea, estamos hablando de cuentos como en principios de 1900, ¿no? Y está como sumamente normalizado. Sí, porque, insisto, en la cultura japonesa tradicional no había un estigma, no había un prejuicio hacia la homosexualidad. Eso es algo impuesto desde Occidente, y yo diría desde la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque si ves Queen for a Night, ¿cómo se llama? La de Queen for a gay Eye o algo así. Hay episodios en Japón. Queer Eye for a Straight Guy. Esa. Porque hay episodios en Japón donde ya te hablan de la vergüenza que ocasiona la homosexualidad y dices, chis, ¿en qué momento pasó de un lado al otro? Yo me guío, no conozco mucho de Japón, pero me guío mucho por el pabellón dorado de Mishima, de Yuki Mishima, porque creo que ese y Colores Prohibidos son dos textos, dos novelas que hablan de esa transición entre el Japón tradicional, la humillación de la derrota y la imposición forzada de los valores occidentales que no hacen lógica en la tradición japonesa. Uno de ellos, pues el estigma de la homosexualidad, ¿no? Muy bien, pues ese es el entorno en el que crece este autor. Por favor, por ahí, Morgan, ahora sí nos va a reseñar este texto del bubón con rostro humano. Bueno, estamos con el personaje principal se llama Yuri Utagawa y es una actriz que trabajó en Estados Unidos, en Los Ángeles, con una casa productora que se llama Globe. Y nos hablan de ella, de que sus papeles son muy versátiles, de que sus mejores trabajos han sido como pirata, villana o detective. Y luego nos dicen que hay una película que se llama El bubón con rostro humano. Y alguien le dice, oye, tú saliste ahí en esa película, y ella no recuerda haberla grabado. Entonces, incluso cuando esta persona se la narra así, pues toda la trama, o sea, capítulo por capítulo, ella no la recuerda, y nos hablan que es una película de cinco rollos, y es una película que en japonés se llama Tenacidad, y que en inglés es donde le ponen algo parecido al bubón con rostro humano. Y la peli se trata, bueno, ella sale interpretando a una oirán. Una oirán es una prostituta, pero como que de mayor nivel, porque pueden así como que escoger con quién trabajar y con quién no. Pero básicamente es una prostituta y se llama Ayameda Yu. Y nos dice que vive junto al mar y que todos los días se despierta cuando hay un shakuhachi, que es alguien que toca una flauta. Bueno, así se llama el instrumento, que es una flauta de bambú o algo así. La despierta con la música que él hace. Pero este es un pordiosero que está perdidamente enamorado de ella. Entonces ya nos dicen que pues mucha gente se ha enamorado de ella y que es normal, ¿no? Pues no a todos les va a corresponder. Pero ella sí estaba enamorada de un marinero americano. Entonces un día este marinero viene y hacen un plan entre los dos para que ella se escape de Japón con él. Y para esto deciden ayudarse con este pordiosero porque pues había mucha vigilancia y ella no se podía escapar así tan fácil. Entonces el plan era que la metieran en una caja donde iba a esperar un día porque el marinero tenía que ir y volver. Entonces ya regresaba por la caja y ella iba a estar ahí guardada y se la iba a llevar con él en el barco. Entonces el pordiosero le dice de que pues él los ayuda, él va a hacer lo que sea por ella porque está enamorado, con tal de que por una noche ella pase la noche con él, que tengan sexo, ¿no? Entonces el marinero, que dice, bueno, pues es una oirán, ¿no? Ya ha tenido muchos hombres, que más da otro más. Entonces por él no había problema, pero
la oirán, dice, pues no, o sea, ¿cómo voy a estar con un pordiosero? Qué asco. Entonces ella se niega rotundamente y junto con el marinero le dice, o sea, hacen un plan para engañar al pordiosero y que ella no tenga que acostarse con él. Así que dejan en una iglesia la caja donde ella está dentro con el pordiosero. Y el marinero se va y entonces el pordiosero no puede abrir la caja porque tiene un candado y no le dieron la llave. Entonces el pordiosero toda la noche está ahí lamentándose que lo engañaron y que no es justo y que él haría de todo por ella y así. Cuando llega el marinero al día siguiente, em, le dice de que perdóname, es que se me olvidó dejarte la llave. Y entonces el pordiosero le dice, pues no importa, o sea, con tal de que tengamos sexo ahorita antes de que se vayan, pues está bien. Y la oirán está ahí dentro de la caja gritando de que no se le vaya a ocurrir abrir la caja y que no, ¿cómo se le ocurre? Entonces el marinero le dice al pordiosero de que no, pues se me olvidó la llave otra vez, discúlpame mucho y ya me voy con la caja. Y se la lleva, ¿no? Pero en eso el pordiosero les dice de que es que mi vida no vale nada sin ella y si no la voy a tener me voy a suicidar y nunca te voy a perdonar, llevarás, de alguna forma u otra siempre voy a estar contigo, te maldigo. Y luego hay una escena donde el pordiosero se avienta por un arrecife y se suicida cayendo al mar. Y, y entonces ya pues se van los enamorados. Bueno, como el marinero pues la estaba llevando sin permiso, la caja la echan con el equipaje en el barco, o sea, no sale ella de la caja todavía. Y nos dicen cómo están pues las imágenes dentro de la caja de ella. Le entra luz por unos agujeritos que habían hecho en la caja para que respire y como uno de esos rayos de luz le da en la rodilla y como después de varias horas o días que va en el barco, en esta rodilla le empieza a salir un bubón. Bueno, un bubón, supongo que les suena la palabra por la peste bubónica. Un bubón es como un globo, una deformidad redonda que sale. Se llama así porque es una inflamación de nódulos linfáticos, pero pues en realidad es cualquier cosa redonda y que esté inflamada. Entonces le salen unas bolas en la rodilla que están muy características. Una es como un gusano largo y otra es como, están así como dos ojos, una nariz. Todavía no tiene forma de cara al inicio, nada más están así las deformidades redondeadas, pero conforme avanzan las horas va tomando esta forma de cara y ella se da cuenta que es la cara del pordiosero. Y pues se asusta mucho, incluso, o sea, trata de exprimir esas deformidades así como si fueran, no sé, espinillas o granos o algo, y no lo logra, le duele, y entonces ya llegan a su destino, pero ella logra evitar que el marinero se dé cuenta que tiene esa cara ahí en la rodilla, y cuando él se da cuenta, ya después de que se instalan en Estados Unidos y, no sé, tienen sexo o algo, él se da cuenta y trata de dejarla. Pero aparte de tener la cara del pordiosero, es como que ella también es poseída por el pordiosero. Entonces, ella ya se habían casado y todo, mata al marinero, se queda con la casa y como que al ser poseída por este pordiosero también la hace, pues que empieza a ser así como que, pues no prostituta, pero se empieza a acostar con gente, con hombres, muchos hombres, y ella se siente mal, ella no lo quiere hacer, pero es poseída por el pordiosero que la obliga a hacer estas cosas. Entonces, después sí logra casarse con alguien más, y siempre trae una venda en la rodilla para taparse esa deformidad. Pero después,
cuando pues o sea, la gente le llama la atención que tenga ese vendaje, también al esposo. En una parte el esposo se da cuenta que bajo el vendaje está este rostro y ella, o sea, igual creo que él lo mata también. El caso es que la actriz, Yurei, aunque le cuentan toda la película y lo que pasa en la película, ella no se acuerda haberla grabado. Y nos comentan por ahí en el cuento que a lo mejor es por la forma en que se grababan las películas en ese tiempo, que como podían estar grabando múltiples películas a la vez y que para que la actuación fuera de calidad no le decían a los actores toda la trama de la película, sino que haz esta escena, y a veces grababan de diferentes películas, pues la misma, o sea, diferentes escenas en un mismo set. Entonces dice, puede ser que yo no recuerde, pero se me hace raro que nadie me haya comentado que se hizo esta película, no se acordaba del nombre ni nada. Entonces se acuerda de un conocido ahí del mundo del cine que dice, ok, si alguien sabe dónde está esa peli o cuándo la filme, pues es él. Porque esta película aparte se estaba siempre moviendo del lugar. No estaba en Tokio, o sea, estaba como que en los pueblos de las orillas. Salía un día en un cine y luego al otro día era en otra ciudad cercana y así. Entonces va con esta persona que era pues algo de producción y se encargaba de la difusión de las pelis y los tratos con el extranjero. Entonces le pregunta y el señor le dice, sí, no sé nada de esa película. Muy sospechosamente, pero luego ya cierra la puerta de su oficina y le dice, ok, pasa. Y luego le dice, bueno, te voy a contar lo que sé de la película. Pero no era no era mucho. O sea, sé que era de la casa productora esa Globe, la compramos a un precio muy caro porque tú apenas ibas a estrenar no sé qué película, o sea, mencionan otra película ahí de ella. Y dice, como ibas a ser una estrella pues importante, pues aprovechamos y compramos esa peli, pero cuando la gente la veía le pasaban cosas. Bueno, o sea, y no sabe, y ella pregunta así como, ¿qué tipo de cosas? Y no, pues pasaban cosas extrañas. La vieron varios trabajadores ahí de la casa de filmación y sentían así como que, empezaban a tener pesadillas y luego les pasaban, no sé, accidentes, pero solo a los que la habían visto solos. O sea, uno la vio solo porque tenía que estar afinando alguna edición de sonido o algo así. Entonces, si la veían solos era cuando pasaba eso. Cuando las pasaban en el cine, pues no pasaba nada. Entonces como habían gastado mucho en la peli, decidieron pues no venderla o no tirarla, sino que seguirla pasando en los teatros así de las orillas, no en las ciudades principales. Pero aún creo que era pues alguna posición alta de la casa donde trabajaba Yurei ahora, la había visto y se traumó mucho por las pesadillas que tuvo y lo que le pasó, no me acuerdo qué le había pasado, pero algo le pasó. El caso es que quería que destruyeran la película, pero por lo mismo de los gastos que tuvieron, dijeron, no, ignóralo, y la siguieron pasando. Después, él le dice de que no te acuerdas tú del personaje que hace el pordiosero porque en esa temporada que se grabó esa peli solo estaban trabajando 3 actores japoneses en Estados Unidos y ella sabía quiénes eran. Entonces también a ella se le hizo raro eso de que yo no sé quién sea ese actor, o sea, nunca lo había visto. Y dice, ¿no será que lo editaron después, o sea, que está sobrepuesto en las escenas? Y luego este señor le dice, pues también pensé eso, pero no creo porque mira esta escena y le pone una escena donde está, no sé, en la rodilla, la cara del pordiosero y dice, es que o sea, cuando tú lo estás tratando de aplanar con tus dedos, está muy bien la respuesta que él te está mordiendo el dedo, entonces es imposible que sea editada, es lo que él le dice.
Y así están hablando de la peli, de cómo descubrir cuándo se grabó y todo esto, o quién era el actor ese, porque dice, el señor este de la producción dice, es que es tan buen actor que se me hace raro aparte que haya pasado desapercibido aquí. O sea, si supiéramos quién es, pues lo hacemos estrella, ¿no? Y luego terminan así como que hablando de que ¿no será que tuviste algún enamorado allá en Estados Unidos que no que le hiciste mala cara o algún desplante? Y ella, no, pues no que yo recuerde, o sea, me porté bien con todos, yo creo. Y así queda ellos hablando de que a lo mejor pues es una peli maldita o algo así, no tiene un final. Bueno, siento que no hay un final real, pero así es como termina la historia. Ellos platicando sobre esas cosas inexplicables que pasan. Y ya. Es el clásico cierre de conversación de, pues está canijo, está canijo. Bueno, pues esa es la reseña de este cuento. No se han apuntado para comentarios. ¿Quién quiere por ahí empezar a dar sus opiniones? Adelante, por favor, Mariana y Ramón. Bueno, creo que Talamantes también dijo, pero bueno, te ganamos, Talamantes. Bueno, desde mi punto de vista, bueno, pues me recuerda mucho, es curioso porque es del 1900, o sea, imagínense, estábamos aquí yo creo, en la Revolución Mexicana, o antes de la Revolución Mexicana, en Japón estaban haciendo este tipo de cuentos. Entonces, me recuerda mucho más bien los cuentos, más bien películas japonesas, era lo que estaba discutiendo antes, como muy de alteraciones de las personas, ¿no? Como Tetsuo, estábamos hablando también de Akira. A mí me recordó un cuento que ya habíamos leído en el Círculo, pero de Ciudad de México, de Loop Garup, que también tiene que ver con una cinta que se ve y que el protagonista también sale en la película, forma parte de la película, y que bueno, yo se la recomiendo mucho, ahí la tenemos puesta en archivos, porque sí tiene que ver más con hombres lobos. Y en esta en particular, pues está interesante cómo está como disociada, ¿no? Esta chica, incluso le preguntan si había alguien que quisiera vengarse de ella, como si fuera una especie de maldición, ¿verdad? Como la que vivió ella misma como actriz, ¿no? Y me recuerda también, pues, no sé por qué se me vino así como la señorita cara de pizza del video, o si no la de Lynch, así como una cuestión así muy curiosa de la rodilla, de tener ahí un bubón que tiene la cara de alguien a quien te recuerda, o sea, la culpa de haberlo traicionado, ¿no? Entonces, todo eso se me hace bien curioso. Yo coincido con Cass, que al principio, antes de la transmisión, decía, bueno, al final estuvo como que ya dijo, ya lo corto, ¿verdad? Pero independientemente de eso, estuvo muy interesante porque para esa época se me hizo, digo, 1919, o sea, que recuerda, o sea, ¿qué películas salieron en esa época más o menos, en los 20? Que ustedes, bueno, que ustedes sepan, ¿no? Aparte, creo que Nosferatu o algo así, y que ya le den esta intención de romper, ¿no? O sea, como qué es real, qué no es real. O sea, a mí realmente se me hizo muy, muy interesante que en esa época ya estuvieran manejando este tipo de cuestiones. Entonces, yo sí le daría al menos un 8.5. Sí, ¿Y tú, Ramón? a mí me recordó mucho el cine de Cronenberg, pero yo creo que Japón tiene otra sensibilidad y otra manera de adaptarse a los a las corrientes y a las escuelas estéticas occidentales. Y uno, bueno, yo creo que cuando te topas con el arte japonés o con la literatura japonesa, parece que ellos ya fueron, vieron y se regresaron y ya asimilaron todo lo que para Occidente es novedoso. Entonces ya pasaron, ya lo asimilaron, ya entendieron y se quedan con las esencias. No hay,
grandes, para ellos no hay esas grandes revoluciones del arte occidental que conmovieron a nuestra parte de la cultura en el siglo pasado. Y de este pues no hablo porque la verdad parece como si estuviéramos todavía eruptando lo que pasó en el siglo XX, entonces no veo realmente como que un nuevo impulso en general. Puedo estar equivocado y seguramente lo estoy. Pero como que Oriente va a su ritmo y va creando nuevas formas de entender lo corpóreo y nuestra relación con lo orgánico, siempre inquietantes y siempre muy afortunadas. No sé, creo que es un cuento que vale mucho la pena. No sé si es del todo fantástico o no, porque puede ser leído de muchas maneras. Es como uno de estos koan, uno de estos enigmas budistas. Creo que tiene muchísimas lecturas y creo también que si es horror, que eso estaría sujeto a discusión, es un horror orgánico y una manifestación corpórea de la culpa. Y eso puede ser interesante de explorar y de analizar como parte de un discurso de lo fantástico y del terror, ¿no? Que pues a lo mejor Occidente lo tomó y lo dejó, porque también hay que decir que en la tradición cristiana el pecado se manifestaba con pústulas, con bubones, con llagas, pero también la santidad se manifestaba de la misma manera, las estigmatas, ¿no? Pero esta es otra forma de sensualidad. Pero es curioso porque en el primer cuento que leímos también había llagas y había supuración, ¿no? O sea, con el del barco, entonces está Es interesante, sí, interesante. es interesante. Y era el bendecido, ¿no? Entonces Sí, está... porque el estigmata es esta capacidad del santo o del hombre y la mujer católicos cristianos de sufrir lo que sufrió Jesucristo. Y es un síntoma de extrema santidad, de extrema comunión con Jesús de Nazaret y con su martirio. Entonces, esta relación sadomasoquista con el dolor, con el placer, con la flagelación del cuerpo y con el explorar las fronteras de la carne, pues está en Occidente, pero no de esta manera, ¿no? Que es de tan casual o de tan asimilada, resulta hasta más perturbadora posiblemente. No sé, a mí me gustó mucho el cuento, me parece que es un cuento que llega a ser hasta inclasificable, puede ser hasta surrealista, algún francés diría, esto es surrealismo. No sé si sea surrealista, pero sí sé que es un cuento muy, muy poderoso. Bueno, yo solo quería comentar dos cosas rápidamente. Ya hemos leído La oruga de Dogawa Rampo, entonces, ¿qué opinan de esta cuestión así como de la transformación ahí extraña, por un lado? Y por otro lado, ¿qué películas ustedes conocen donde exista esta parte como, digo, ya hemos leído cuentos, ¿no? O sea, leímos uno de Horacio de Quiroga, ¿verdad? Pero donde haya una película de por medio para explicar alguna cuestión, ¿no? En particular. Entonces, para que los vayan mencionando. Gracias. Adelante, Talamantes, tus comentarios del cuento, comparación con Edogawa Rambo, otros autores y con películas de body horrors. A mí no me gustan mucho esas películas, así que sinceramente no voy a comentar de ellas, porque ya me voy a dormir y luego me dan pesadillas. Pero bueno, estuve leyendo sobre el autor y básicamente tiene un montón de cuentos que tienen que ver con el cine y hasta novelas que tienen que ver con cómo hacer cine, con la filmación de películas, o sea, en esa época, en los 20s.
Entonces, se me hace muy interesante porque pues al final de cuentas pues era su tema, o sea, a él le gustaba escribir guiones, estaba muy familiarizado con la industria del cine ahí en Japón, digo, pues en esa época no sé no sé cómo estaría o qué películas habrán salido, pero pues está muy interesante la manera en que lo conecta y en cómo lo relaciona con el mundo occidental, por así decirlo. Porque ahí mismo te dice, o sea, la actriz esta es básicamente empleada de una empresa estadounidense y la protagonista de la película, su enamorado es un estadounidense también, entonces está muy interesante esa ambivalencia. ¿Por qué? Porque a la actriz esta le pasó eso porque trabaja porque básicamente trabaja para estadounidenses. Y a la personaje, a la protagonista de la película, le pasa eso porque se quiere escapar con un estadounidense. Entonces está muy interesante esa cuestión. Eh, pero bueno, o sea, por lo mismo, o sea, pues tiene ahí medio unos que otros clichés japoneses como el suicidio, o sea, en casi todos los cuentos o todas las historias de japoneses alguien se tiene que suicidar, porque eso básicamente es de cajón. Pero al final de cuentas está muy padre contada, o sea, esta manera de que es la historia dentro de la otra historia está muy padre. Y a pesar de que solamente una de ellas tiene principio y fin, que digo, ahorita faltó mencionar, pero te dice que una de las escenas principales en la película, en la película como tal, eran los primeros planos de las caras cuando la protagonista está encerrada en la caja, te dice de que cuando ella le está gritando, hace un primer plano de su rostro. Y ustedes saben que los primeros planos son estos close-up, así, a las caras de los actores, y pues básicamente te la describe con su cara de odio, de cómo le está gritando al pordiosero. Y después, en la escena final, cuando ella muere, te da el primer plano del bubón que se está riendo, que es básicamente esa escena en particular es la que causaba estos pesadillas o estos pavores a la gente que veía esa película sola. Y digo, está muy interesante porque es como que una predecesora del Aro, de este tipo de películas que si las ves estás maldito. Y básicamente él te está contando una historia ya en los años 20, en los años 10, o sea, te está contando la historia de una película maldita. O sea, estamos hablando que esto ya tiene 100 años, más de 100 años. Entonces está muy padre por ese lado, muy imaginativa, pero me hubiera gustado que sí tuviera un final, porque esto no tiene final. Pero bueno, a lo mejor es parte de la tradición literaria de la época, que no creo, pero bueno. Yo le voy a dar quisiera darle 9, pero le voy a dar un 8.5. Muy bien, Talamantes. Por ahí sigue Alicia. Sí, una disculpa por llegar tarde otra vez. Apenas me voy desocupando, pero sí pude leer este último relato y la verdad es que me sorprendió, o sea, bueno, me sorprendió no de una buena manera. No sabría decir si me encantó o me desagradó, o sea, traté de irlo entendiendo conforme lo iba leyendo y una disculpa que no estuve para la sinopsis, pero yo lo sentí como si quisiera emular algún guión de cine. Me imagino ahorita por eso estaban hablando de películas, como que quiso emular algún cortometraje, algo por el estilo. Y entre emular un guión y ser un relato, creo que perdió ahí un poquito, porque sobre todo con el final, como lo mencionaba Talamantes, yo me sentí muy extraña, o sea, no supe si no le entendía al final o qué fue ese final,
no me molesta que el final sea incompleto, pero me confundió. Entonces, no sé si eso se deba a mi ignorancia o simplemente el relato está mal escrito, no lo sé. Pero eso fue lo que yo sentí como con la narrativa de ese relato. Ya de la historia en general, me, me sorprendió lo gráfico. O sea, al principio cuando vi el título dije, ok, esto a lo mejor es una metáfora o es algo un poco más, pues sí, una metáfora, ¿no? Y no, realmente sí era tal cual eso, ¿no? Entonces dije, órale. Y ahorita que estaban mencionando películas, la verdad no me acuerdo del nombre, no sé si por aquí está Cass, porque el año pasado Cass nos puso una película que francamente a mí no me gustó, pero a todos los demás sí les gustó, sobre todo a Mariana y a Ramón, creo que no. Una de una mujer que se convertía en araña, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba esa? Yo no me acuerdo, pero creo que Mariana la tenía en DVD o algo así. Me recordó esa vibra de películas que son como body horror, pero también como un poco de serie B, no lo sé. No era la de Clay, era otra. Ah, Hiruko the Goblin. Sí. Esa película yo no la entendí. Obviamente no soy la audiencia de esas películas. No es una mala película, pero en general me dio la vibra, ¿no? Este relato me dio la vibra Hiruko de Goblin. Obviamente no soy muy conocedora de películas así, entonces por eso estoy mencionando esa. A lo mejor hay otras específicamente sobre algo que te crece en la piel, pero más allá de eso, desconozco si el autor, por eso les digo, disculpen si entré tarde, desconozco si el autor es contemporáneo o es alguien más antiguo, no sé, pero sí creo que tuvo que haber tenido una referencia visual para poder crear esto, ¿no? O sea, tal vez en el tema cinematográfico para hacerlo como si fuera un guión de un corto, porque mientras lo iba leyendo sentí como si alguien me estuviera contando un corto, pero no, ya está contestando Morgan que no es tan actual, entonces, pues ahí sí, la verdad creo que es de 1919, ok, yo creo que sí, sí tiene un mérito porque no creo que haya tenido tantas referencias visuales para poder hacernos eso tan específico y tan gráfico. No me molesta lo gráfico, pero simplemente no creo ser la audiencia para este tipo de, pues ahora sí que de relatos o de cine, pero en general me confundió, o sea, me confundió al final. No lo considero un mal relato, pero si eres una persona que acostumbra a leer de horror, esto no es nada extraño, pero si eres un lector casual de horror, esto sí es algo muy gráfico para ti, ¿no? Entonces, está interesante leer cosas así, la verdad es que les agradezco que hayan puesto esto, porque no lo hubiera leído yo por mi propia cuenta. Vi que era el compendio de relatos que ya habíamos leído el año pasado. Ese compendio está muy bueno, yo creo que igual y sería padre revisitar los demás, pero este en particular como que me dejó a deber el final. Entonces le voy a dar un 8 solo por eso. No creo que sea malo, simplemente el final me confundió un poquito, pero en general, pues es un relato muy japonés, o sea, como, y me daba risa lo que decía Talamantes, pues tiene ahí el cliché del suicidio, que feo que ese sea tu cliché nacional, pero pues sí, sí es muy japonés. Entonces, para las personas que a lo mejor no somos ni cercanos a esa cultura, esto es como muy folclórico, no sé cómo llamarlo. E independientemente de si has visto cine de horror o body horror, eso es lo que se te va a venir a la cabeza, ¿no? A mí se me vino a la cabeza pues una body horror japonesa, pero cualquiera aplica. Y pues si les gustan estos relatos, vean Hiruko de Goblin. Gracias, Alicia. Hay un comentario de Carla antes de pasar con Chago, dice ella. He leído autores japoneses como Natsume Soseki, Mishima, Ryosuke Akutagawa o Izumi Kioka, pero Tanizaki es un nuevo autor para mí. A él lo tenía contemplado en el género del erotismo, pero no sabía que también al horror. Al final también lo veo muy tajante y espero hasta cierto punto que se revelará la identidad del bubón
con este conocido de Yuri, quien le explica el misterio alrededor del origen del filme y también saber qué eran los eventos fantasmagóricos. En Japón es una creencia supersticiosa que si una persona te maldice antes de morir, se hace realidad. Esperaba que el cuerpo completo de Ayamedayu se llenara de bubones, pero el escritor fue piadoso en su final para que se mantuviera hermosa, y sería genial que en verdad hiciera una película sobre el filme. Traté de imaginarme al bubón como un personaje de Junji Ito, le doy un 7 por el final. Ahora sí, por favor, Chago, tus comentarios. Excelente, Carla, y excelente lo que dijo Alicia también. Pues sí, es algo bizarro. Esta es una cosa bizarra, pero volvamos a que se escribió hace 100 años. Ni siquiera había empezado la Segunda Guerra Mundial. A mí se me hace muy avanzado para su tiempo. Yo no he leído mucha literatura japonesa, si acaso un par de cosas que ha recomendado Talamantes, pero Junichiro Tanizaki es uno de los escritores favoritos de uno de mis escritores favoritos, que es estoy leyendo dos novelas ahorita, ¿cómo se llama? Murakami. Murakami, me encanta Murakami. Y Murakami siempre ha dicho que Tanizaki es como que su escuela, es como que su escuela de literatura, ¿no? Japonesa. También le gusta mucho otros, incluso le gusta Günter Grass y así. Pero bueno, en esta época no había Günter Grass, en esta época no había García Márquez, no había, ¿cómo se llama el que le gusta a Ernesto? No había Borges. En esta época eran estos güeyes y hicieron unas cosas súper transgresivas, súper cabronas. A mí se me hace este personaje, esta mujer, es casi como una Betty Page, como una especie de pin-up que te la mandan a Estados Unidos. Estamos hablando antes de la guerra, a lo mejor aquí Ramón posteriormente me puede corregir, pero no teníamos ni a Hitler ni a Hirohito, que son dos de las personas, al menos para los gringos, más horripilantes, más malas, dos de los villanos más culeros que han existido en la historia, y ni siquiera existían como personas importantes. Un gringo fue a Japón y se trajo, sí, mi esposa es prostituta, pero yo me la voy a llevar. Esta trama que le pasa, que se la lleva allá, y luego la empieza a golpear porque el vato se volvió borracho y la chingada y la corre y la morra anda acá. Güey, esta cosa se ha repetido cada guerra que Estados Unidos ha tenido. O sea, todos los británicos y todos los americanos van a pelear a otro lado, se traen viejas de allá, güey, y luego las golpean, güey, y se acaban casando con una de su propia estirpe, güey. O sea, esto es algo así de que es perfecto, güey. Entiendo lo que dice Kaz, güey. O sea, el final es una basura, pero vuelvo a la discusión que he tenido con Ernesto, que he tenido con Talamantes. Y si que nos dejen el final incompleto, es un final excelente. Nunca vamos a saber, güey, porque siempre queremos saber, dímelo, cuéntamelo, o sea, dime en qué termina. Siempre queremos eso, siempre peleamos porque me des un final, güey. Incluso los concursos literarios siempre te piden de que inicio, clímax y final. Pero si el final está incompleto, ¿qué no es un buen final? O sea, a mí me parece excelente el final. A mí me pareció que me lo dejó. Yo me trato de imaginar qué hizo esta muchacha. Va a ir a buscar más información, va a ir a decir dónde grabé yo esto. Me parece un cuento perfecto de inicio a fin. El final para mí es una joya, güey, que te lo deje así tan abierto. De hecho, me lo estaba leyendo Morgan y yo estaba limpiando un mueble nuevo, antiguo que compramos y fue algo que de verdad me estaba dando una especie de terror. Otra cosa que me dejó esta sesión fue que mi querido amigo José Talamantes, que es un maldito robot, esté diciendo que le da miedo, que le dan pesadillas este tipo de relatos o este tipo de historias, pero yo siempre he pensado que Talamantes es como que
Do androids dream of electric sheep? O sea, que Talamantes diga algo tan profundo se me hizo excelente. Entonces, de una vez lo voy a calificar y ya no voy a hablar. Le doy un 10 rotundo. No le encuentro una falla. Y si ustedes se las encuentran, me voy a enojar. Bye bye. Muy bien, Chago. A ver, Neto, tu comentario, por favor. No, pues pues es un premio Nobel. O sea, yo sé que están muy devaluados los premios Nobel, pero se los juro que este sí se lo merece. Su obra es muy reconocida no solo en Asia, sino en todo el mundo. Y yo quisiera apuntar algo que creo que es importante. Estamos hablando de un autor, como lo dijimos al principio, que fue parte de esta generación bisagra entre el viejo Japón y el nuevo Japón. O sea, él todavía vivió el siglo XIX, el ocaso de los samuráis, él todavía vio cómo ascendió el régimen militarista espantoso y también vivió, después de Hiroshima y Nagasaki, la invasión de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo bases militares, todavía tiene. Entonces, él vivió todo este impacto de la cultura occidental de una manera tan brutal en Japón, porque a diferencia de otros países como el nuestro que nos occidentalizaron muy tempranamente, Japón realmente se occidentalizó hasta los años 40. Entonces, estamos hablando de un personaje que es parte de esta generación que tuvo los dos Japones. Nosotros estamos muy acostumbrados ahora, y que no está mal, a los autores japoneses modernos que son fuertemente occidentales, porque crecieron en un Japón muy, muy occidental que quería parecerse a Estados Unidos, que añoraba parecerse a Estados Unidos, porque les daba mucha vergüenza la derrota y porque les daba mucha vergüenza lo que hizo el Japón de antes. Entonces, él no pertenece a esta generación, él pertenece a esta generación de los japoneses de antes y sus relatos van en ese sentido. Yo veo muchos comentarios que los entiendo de que no le entendieron el final, que están que incluso que no es que no, los finales de Junichiro son así. Yo les recomiendo que lean más cuentos de él, son muy interesantes y muchos de sus finales son exactamente así. Estamos ante otra forma de entender la literatura, otra forma muy diferente a la que estamos acostumbrados. Está bien o mal, pues ya es de cada quien juzgar. A mí en lo personal me encantó poder leer, es como cuando leo a los árabes, ¿no? Poder leer algo que no es inglés y que no es gringo, con otras estructuras, con otras metáforas, con otros finales. Es genial eso. Por eso a mí siempre me gusta mucho leer a esos autores del tercer mundo o alejados como Japón. Y leer a este es todavía más alejado, porque estamos leyendo a un autor, pues que es de ese umbral que les comento del siglo XIX. Entonces sí, sus cuentos son extraños, sí, la forma en que escribe es extraña, pero si se dan la oportunidad, yo los invito de verdad, si se dan la oportunidad de leer más de este premio Nobel, no se van a arrepentir y se van a dar cuenta que sí es una forma muy distinta de escribir a la que estamos tal vez acostumbrados. Les recomiendo mucho su ensayo sobre el elogio de la sombra. Es una belleza tratado. Oye, Neto, nada más acotación. Él no le dieron el premio Nobel oficialmente, nada más de que la corona se lo dio en privado, porque no se lo quisieron dar. O sea, le dieron un premio Nobel privado escondidas, pero no se lo dieron oficialmente, sí. Pero la de la Orden de las Letras gringas, creo que ese sí se la dieron. Pero bueno, entonces yo nada más les recomiendo eso y sus cuentos, están bien locos sus cuentos, a mí me encantan sus cuentos. Y yo la verdad sí le voy a dar el 10. Para el tiempo en que lo escribió está muy, muy brutal, está muy brutal. Yo le doy 10 a Junichiro. Muy bien, Neto, vamos con Cas, por favor. Sí. Bueno, de los 3 cuentos de esta noche, este fue el que más me gustó. Y eso es tan triste porque está bien malo este pinche cuento. Bueno, no está malo. A final de cuentas es el final lo que lo chinga. Me molesta el hecho que sea una historia dentro de una historia. Y la historia de la película está muy buena. Nos hubiéramos quedado con esa historia. No necesitamos la historia del artista que está buscando la película que no tiene final. Una cosa, Chago, dices que tiene el mejor final y la chingada. No confundas un final abierto con una madre sin final, porque esta cosa no tiene final, definitivamente. ¿Sabes qué final me hubiera gustado? Cualquiera, güey.
cualquiera, o sea, que se hubiera despertado la mañana siguiente con un bubón en la rodilla, con eso estoy feliz, pero esta madre no tiene final. O sea, yo pensé que le faltaban páginas y no hubiera sido un escaneado directamente el libro, hubiera jurado que le faltaban páginas a este cuento. Sí conozco muchos autores japoneses, o sea, asiáticos, me gustan sus obras, pero pues esta definitivamente no me llenó para mí. Me molestó mucho con ese final, o sea, hubiera preferido que me hubieran puesto cualquier cosa, pero en fin, sí voy a leer le voy a dar otra oportunidad ya que tanto lo recomiendas, Neto, pero pues ya con la vara muy, muy baja. Yo le pongo un 6 de calificación. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer sus comentarios? Ya estamos en la recta final de esta 104ª reunión. Alicia está levantando la mano. Sí, solo un comentario final. Yo creo que, digo, no me desagradó el cuento. Mi comentario va más hacia que estoy contenta de que leamos cosas como extrañas, por así decirlo, extrañas y fuera del ordinario, sobre todo porque son autores que pues son lejanos a lo común, o sea, como bien decía Neto, estadounidense, inglés, y creo que pues es bueno. Al final del día, digo, si estamos discutiendo de que si no nos gustó o si nos gustó, es un cuento que nos enseña algo y nos enseña un poco sobre la cultura, sobre cómo escriben ciertos autores. Me gustó lo que comentó Neto de que son autores pues que no tienen tanta influencia occidental y eso pues siempre vale la pena pues descubrirlo. En mi caso yo no conocía el autor. Entonces, creo que es bueno que leamos cosas así, cosas diferentes. Yo apoyo 100% eso. Entonces, aunque de repente salgan cosas como esta que a lo mejor no son de mi total agrado, como quiera sí lo valoro. Bueno, yo el único comentario, mi única aportación a esto, Kaiki es una genial antología, 100% recomendable. Es un abanico de historias y cosas raras que se escribieron en Japón. Es un libro que leí el año pasado gracias a Octavio, que fue el que lo comentó, lo busqué, lo leí, dije, oye, está buenísimo. Entonces, está en los archivos del grupo, lo pueden descargar, lo pueden leer y no dudo que más adelante volveremos a él para ver otras historias. Específicamente con esta historia, para mí, el hecho de hablar en 1919 de algo que calcado, sin cambiarle absolutamente nada, se puede convertir en una película de Trauma Asian, en una película japonesa, sobre todo de este boom que vino de los finales de los 90s, principios de los 2000s. O sea, hace rato yo comentaba, Ringu, ¿qué es Ringu? Es una película maldita que si ves te va a pasar algo malo. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Es una película maldita que el que la ve solo le pasa algo malo. Esto es brillante, o sea, Takashi Miike bebe de aquí, no menciona a Takashi Miike, pero no recuerdo si él fue el de Ringu, pero con muchos autores, este tipo de cosas me parece muy loable que ellos, perdón, me corrige Hideo Nakata, me parece muy loable que ellos recurran a esta rica tradición para alimentarse. Y insisto, para mí es brillante el cuento, es muy visual y es increíble, ¿no? Que sea de un cuento de hace un siglo. Por esa razón, por su enorme vigencia, diría Talamantes, veamos si en 5,000 años se sigue hablando del bubón con rostro humano. Bueno, 100 años después, que haya sobrevivido visualmente como historia el centenario del cine, para mí habla muy bien. Y bueno, por esa razón yo le voy a dar un 10. Entonces, quiero, antes de ceder la palabra a Mariana, recordarles que vamos a leer la novela
el mes de febrero, La Ruta del Hielo y la Sal de José Luis Zárate. Va a ser nuestra novela para platicar de ella. Y a partir de, bueno, el próximo 1 de febrero tenemos nuestra premier en el canal de YouTube de la dramatización del cuento el cuento La Presencia, que fue uno de los ganadores del concurso Nictelius 2017, narrado por nuestro buen amigo Javo Monzón. Estén listos por ahí en YouTube, pongan su recordatorio, su alarmita en la campana, suscríbanse. Gracias a quienes se han suscrito, estamos muy contentos de ver la respuesta a nuestro nuevo sitio que es www.lovecraft.mx. Entonces, por favor, síganos acompañando y vamos a cerrar, Mariana, con un último comentario, por favor. Sí, bueno, respecto a esta parte de la carne, hay una antología que salió desde el año pasado que la quería mostrar aquí, que se llama La Nueva Carne, justamente. Es Weird Punk, ¿ok? Entonces, esperemos traducir algunos de estos cuentos para los próximos círculos, pero bueno, me parece que deben ser bastante aversivos, pero pues yo sé que eso les gusta. Espero que acá esta vez sí les llame la atención y están pues de alguna manera basados en Cronenberg, el Videódromo. Entonces me llama la atención porque hablan de lo que es la tecnología fetiche, el placer de la tecnología siniestra, lo incomprensible, lo inhumano, la velocidad de la tecnología, la muerte por la tecnología. Entonces, pues es básicamente lo que yo creo que estamos viviendo actualmente con lo que pasó con la tienda esta de GameStop y toda esta cuestión del poder de las redes, ¿no? Entonces yo creo que, vamos a ver si lo podemos traducir, algunos cuentos y pasarlo después en alguno de los círculos. Y los finales abiertos son poderosos. A mí me gustan, pero bueno. Se acepta estar en desacuerdo, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron por el Facebook Live. Gracias a quienes nos compartieron sus comentarios aquí por el chat. Y nos vemos el próximo viernes en nuestra 75ª reunión. Que pasen buena noche y que viva la nueva carne. A volar.